Sean con nosotros hoy, mañana y siempre. Padre de la gloria, hoy bendecimos a este siervo que tú has traído aquí, Señor, con una razón, Señor, de llevar el evangelio verdadero a todas las naciones, Señor. Hoy bendecimos sus manos, Señor, y bendecimos la palabra que tú has puesto en el corazón del siervo, Señor, que será de gran bendición también para cada uno de nosotros, Señor. Y aunque vengan tribulaciones, Señor, aunque vengan tormentas, aunque tú nos lleves por desierto, Señor, sabemos que tú estarás al final del camino abrazándonos, Señor. Y hoy a través del siervo, Señor Jesús, tú vas a bendecirlo, no solamente a él, sino a su familia, Señor, y a nosotros, Señor, porque ese es el pan de cada día, tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Yo le pido que extienda sus manos sobre Alejandro. Eso es una cobertura especial que recibimos los que venimos aquí delante del Señor a exponer la palabra. Y mientras los siervos oraban, el Señor me dice a mí: palabra oportuna para un tiempo muy oportuno. Pongamos mucha atención a lo que el Señor nos va a hablar a través de este siervo amado, porque esta palabra trae algo especial. Sabemos que Alejandro se prepara de una manera especial. Recibamos esto con grado, porque es palabra de Dios. Bendito y soberano Dios, te doy gracias por este siervo, Señor, al cual amamos de una manera especial, por todo el esfuerzo que él hace para estar aquí. Te damos gracias, bendito Dios, por su disposición, y sabemos, Padre, que tú lo vas a usar de una manera especial. Y como siempre te pedimos, Señor, de acuerdo al libro de Santiago, que esta palabra sea en nuestras vidas más un hacer que un oír. Esa palabra hecha por obra beneficiará a quienes no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Qué buen volumen, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la gran tribulación, periodo de juicio y el papel del anticristo. Y ustedes creen que siempre gana el bueno. Al final siempre gana el bueno, ¿verdad? Hasta en las películas. Bueno, así va a ser, va a ganar el bueno. Entonces, vamos a hablar un poco de todo esto, ¿verdad? Ahorita más importante que nunca, y como dijo ahorita Don Fer, que el Señor le puso en su corazón que era una palabra oportuna para un tiempo oportuno. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque recordemos que hasta en las películas, una vez más, cuando más se acerca el momento crucial de que el bien se apodere de la situación, más tensa se pone la cosa, ¿verdad? Y más roce hay entre el bien y el mal, y más se hace sentir toda
toda la incertidumbre, o sea, ¿verdad? Todo lo que nos saca de la comodidad, del status quo, de estar ahí todo tranquilo, todo quieto, ¿verdad? Todo se agita un poco más, hay más confrontación, hay más, se hace más evidente todo. Yo no sé si ustedes han visto ahorita en redes sociales y en internet y por todo lado, bueno, la misma palabra de Dios dice que Él nos llama a recibir la verdad. Pero ustedes se imaginan a Dios rogándole a alguien. O sea, Dios es tan bueno que Él se humilló a sí mismo para que nosotros nos dignifiquemos, ¿verdad? O sea, Él nos dignifica a nosotros a través de su humillación. Él se hace carne, lo humillan, lo escupen, lo azotan, lo rechazan, se burlan, con el propósito de que tome nuestro lugar y nosotros no seamos ridiculizados, no seamos azotados, no seamos avergonzados, lastimados, sino dignificados tomando su lugar, ¿verdad? La gloria, ¿verdad? Del Señor para nosotros y Él toma nuestro castigo. Pero ¿qué pasa con el que lo rechaza voluntariamente? Dios dice en su palabra que Él permite que llegue un poder engañoso a la vida de esas personas que voluntariamente lo rechazaron para que terminen de creer la mentira. O sea, no hay que tratar de acomodar a Dios a nuestros pensamientos. Entendamos cómo es Dios. O sea, entendamos lo que la palabra revela de Dios. Dios no es simplemente un manuelito ahí, ¿verdad? De sonrisas. Como dijo Katy al principio, Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. Lo más sano para una persona es aceptar la realidad como es. Eso es lo más sano que podemos hacer, aceptar las cosas como son, sin ponerle mentiras, ¿verdad? ni maquillaje, de nada, como son, ni más ni menos. Él es tardo para la ira y grande misericordia, ya eso es bueno, porque no es que es tan misericordioso como iracundo, no, es que es tardo para la ira y grande misericordia, ya por ahí vamos ganando, ya por ahí Él es benevolente, Él es misericordioso, Él nos dio a su Hijo, Él para que tomara nuestro lugar y no tuviéramos nosotros que llevar ese peso, ¿verdad? Es buenísimo, ya por ahí es buenísimo. Pero cuando vemos que su palabra nos advierte que cuando alguien lo rechaza voluntariamente, no le queda más que terminar de ser engañado, o sea, Dios nos va a poner a rogarle, por favor, acepte el regalo. ¿Qué más? O sea, ya bastó, ya fue suficiente con la humillación de Cristo, con su dolor, con llevar el pecado, o sea, habiendo sido santo y perfecto de todos nosotros, como para que también nos tenga que rogar, no, por favor, terminen de creerlo, como si no hubiera profecías, como si no hubiera señales, como si no hubiera milagros, como si no hubiera testimonios. Pero que dice también la palabra, ¿verdad? En el pasaje, ¿verdad? Donde está este tipo en el infierno, ¿verdad? Y dice que, por favor, dígale a mi familia que esto es real, y le dice, no, a los profetas tienen. Si a ellos no les creen, no, aunque vengan, quien sea que venga, de la manera que venga, no lo van a creer. Entonces, no tenemos que basar nuestra evangelización para con los demás en el hecho de que los podamos convencer o no, en el hecho de que los podamos hacer creer y cambiar de parecer. Eso es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, pero nadie nos garantiza que lo vamos a lograr. Entonces, nuestra motivación para nosotros realmente ser fieles a Dios no es lograr lo que queremos, es no desobedecerle al Señor, porque uno quisiera que a todo el que uno le hable, todos crean y todos se arrepientan y todos digan, sí, estoy de acuerdo, tienes razón, lo creo también, es la verdad, pero no es así, no va a ser así, y eso también lo permite Dios para que nosotros no nos basemos ¿verdad? En agradarle a la gente, en que todo, no, es que no se puede, no hay manera. Por eso les hablaba ahora en las redes sociales, no sé si lo han visto, pero yo he echado mucho de ver eso, que en comentarios de publicaciones y cosas que tienen que ver con todo lo que está pasando en el Medio Oriente y todo, la gente ha desarrollado una lógica tan rara, una lógica tan torcida. ¿Por qué? Porque la gente quiere entender las cosas con cierta lógica. La gente quiere razonar y decir, bueno, es que eso está mal por esto y aquello está bien por esto. Todos tenemos esa necesidad, ¿verdad?, de tratar de entender las cosas. Hay una gran diferencia entre los que aceptamos al Señor y creemos en Él y los que no. Los que no aceptan ni creen en el Señor van a tratar de tener una lógica sin Dios.
Entonces, ¿qué pasa con el ser humano cuando no está Dios en su lógica? Todo se lo tiene que tratar de explicar de maneras alternativas a la verdad real, ¿verdad? Cuando está Dios en mi lógica, yo no tengo problema en aceptar que lo que es pecado, que lo que está mal, que lo que está bien, que la muerte existe, pero que también existe la resurrección, que existe el juicio de Dios. No tengo problema en aceptar todo lo que ya Dios me dijo que es verdad. Entonces, se ha desarrollado una lógica tan torcida en la gente, que, por ejemplo, sabiendo nosotros que la gente en Irán, por decir algo, ¿verdad? Han vivido tan mal bajo el régimen ¿verdad? De los ayatolás y todo eso, ¿verdad? Con toda la dictadura teocrática y toda esa manera en la que las mujeres están completamente cubiertas, en las que se las obliga a casar a los 9 años y no, ¿verdad? O sea, tantas cosas tan horribles, y ahora o sea, que están mejor, la gente no puede soportar eso y más bien se ponen a atacar a Israel, se ponen a atacar, igual que con el tema lo de Palestina. O sea, es que en la Carta Fundacional de Hamás no acepta que exista Israel, tiene como propósito exterminar a Israel. Israel no tiene como propósito exterminarlo, solo defenderse y poder existir. Y entonces, cuando uno no tiene problema de entender eso, uno lo entiende ya. Pero cuando uno tiene un prejuicio ideológico y filosófico en contra de Israel, solo porque es Israel, por lo que representa, entonces la gente puede caer en unos razonamientos tan ilógicos y tan absurdos, solamente para defender lo que ellos consideran defendible, aunque no lo sea. Es que es irracional. Entonces, lo que vamos a hablar también ahorita, tiene que ver, porque también dice esta palabra, que no permitamos que nadie nos cambie nuestra manera de pensar en las cosas en las que estamos convencidos. Por más que venga la gente a tratar de razonar de alguna manera, uno no puede dejarse llevar por la lógica del mundo, ¿verdad? Sino por la lógica de Dios. Cuando uno sabe que Dios, que es perfecto, va a juzgar todas las cosas, uno descansa en Él. Uno descansa en Él porque uno sabe que Él es perfecto. Y aunque uno tenga que padecer y poner otra mejilla, cosa que para el mundo es ilógico, ¿cómo yo voy a poner otra mejilla y no me voy a defender? ¿Cómo yo voy a orar por el que me maldice? ¿Cómo yo voy a bendecir al que, verdad? No, jamás. No, aquí, ¿verdad? Hay que hacer justicia, y entonces la gente es muy triste, porque dentro de todas estas ideologías también locas de hoy en día, vean qué interesante, cuando una persona no cree en Dios, la mayoría de gente, como a pesar de todo tenemos conciencia, la mayoría de gente quiere ser buena persona, ¿verdad? La gente quiere ser buena persona. Entonces, si yo no creo en Dios, ¿cómo soy buena persona? Para mí mi Dios es el prójimo. Y yo así de ahí, la sociedad, el prójimo, pero con un amor falso, porque es un amor que consiente lo que sea. Porque como no existe la verdad, como no existen verdades, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y mi manera de amarte es validarte cualquier verdad que quieras tener, porque esa es mi manera de ser buena gente. Esa es mi manera de ser buen prójimo. Entonces, si usted me dice que usted quiere ser perro, entonces yo le compro croquetas y le doy cariñito, porque así trato de ser un buen prójimo. ¿Por qué? Porque no hay verdades, no hay verdades. Entonces, el que no cree en Dios trata de aceptar cualquier verdad que su prójimo le diga que tiene. Pero el que cree en Dios, cree en alguien que dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Si yo le creo a Jesús cuando Él dijo: soy el camino, la verdad y la vida, estoy obligado a creer un montón de cosas que van de la mano con eso. Ahora, para bien, no obligado en el sentido dictatorial, sino en el sentido justo. O sea, si Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, tengo que aceptar un montón de cosas que muchas veces a la gente le van a molestar, le van a estorbar, como que no es cierto que cada quien tiene su verdad. Existe una verdad. Y hay opiniones de cosas válidas, de tener diferentes opiniones. Si a una persona le gusta comer una cosa, a la otra no le gusta, todo bien, pero en verdades objetivas de la realidad, de la vida, de la existencia, de la creación de Dios, no podemos decir que no es verdad, incluso en filosofía, ¿verdad? O sea, es filosóficamente irracional decir eso, no hay dos verdades. Entonces, es importante que si nosotros decimos que creemos en Dios y que Jesús dijo: soy el camino, la verdad y la vida, qué interesante que, habiendo dicho eso Él, y que nadie más lo diga, que no lo dijera Buda, que no lo dijera ningún dios hindú, que no lo dijera nadie, porque la gente tiene tanto afán
por defender a todos los que han dicho, a los que no han dicho serlo, a los que no han dicho ser la verdad, el camino y la vida, ni demostrarlo, ni resucitar, ni... ¿Por qué? ¿Por qué ese afán? Simplemente por llevarle la contraria al Dios que unos dicen que no existe y pasan hablando de él, y otros que dicen que hay algo, pero no quieren aceptar la verdad. Entonces no podemos permitir que nos saquen de nuestra manera de pensar, no porque seamos tercos, sino porque tenemos convicción de la verdad, porque nos ha sido dada, nos ha sido revelada, nos ha sido confiada. Y a mí, digamos, no me inquieta que el diablo sea el que reine el mundo por ahora, porque es por ahora, no es para siempre, ¿verdad? Pero si yo creo en las palabras de Jesús, también tengo que creer en eso. ¿Qué? Que el diablo es el que gobierna el mundo. Entonces todo empieza a tener sentido, todo tiene sentido. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. ¿Quieren que lo leo aquí rapidito? 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué confrontador, ¿verdad? Es que Dios es así, es confrontador, es honesto. Es que qué pereza que no sean honestos con uno, que no sean sinceros con uno, ¿verdad? ¿Y de quién esperaría uno más sinceridad y más honestidad y más integridad sino del mismo Dios? ¿Verdad? Y qué lindo que lo sea. ¿A cuánta gente no le molesta y le estorbe y le incomoda que Dios sea así? Al mismo Jesús, ¿verdad? Al mismo Jesús en el mundo le chocaba a los romanos, ¿verdad? Donde decía que era el rey de los judíos y aquí y allá, y la gente todos incómodos porque él decía cosas que eran molestas, ¿verdad? Para ellos, porque ellos eran la autoridad y ellos, entonces cualquier cosa que él dijera, ¿verdad? Cuando era tan sincero, era molesta, era incómoda, y ¿cómo no se va a sentir la gente, ¿verdad? Incómoda de que le digan esas verdades? Pero de ahí es donde decíamos al principio que lo más sabio que una persona puede hacer es aceptar la verdad tal cual es, ¿verdad? Vemos que dice que con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ven, por ejemplo, qué interesante. Ustedes saben que el Corán, ¿verdad?, del Islam, se escribió como 600 años después de que la Biblia se terminó de ser escrita, ¿verdad? Entonces es interesante porque aquí dice, ¿verdad?, ni por carta como si fuera nuestra, ni por palabra. Es interesantísimo que hoy en día la sociedad es tan antisemita, es tan anti-Israel, es tan anti-Jesús, es tan anti-verdad, que tienen que defender. Yo he visto cualquier cantidad de publicaciones y todo defendiendo el régimen iraní, igual que como defienden a Maduro, igual que como defienden a todos los que realmente sufren. Esa opresión no defienden, ¿verdad? Entonces, es interesante porque los mismos musulmanes usan el Corán, pero también la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia dice que es un libro terminado, que nada se le puede quitar ni poner, y que si le viene a dar algún ángel del cielo o quien sea palabra extra, maldito sea, porque no es verdad. Bueno, resulta que 600 años después llega que el ángel, ¿verdad?, a decirle a Mahoma que
que bla, 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 y el Corán. O sea, ya por ahí todo mal, ya por ahí está contradiciendo, o sea, usan la Biblia y el Corán. Si usan la Biblia desde ahí, desde un principio, todo está mal porque ya les está diciendo que está terminado, que está listo, que no hay nada más que tomar en cuenta. Ah, pero llega y meten el Corán también, que salió 600 años después por la inspiración del ángel. O sea, hay contradicciones por todo lado, ¿verdad? Nadie os engañe en nuestra manera de pensar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí, ustedes saben que desde que vino el Señor, todo el mundo estaba esperando su venida, bueno, desde antes de que viniera, los judíos pensaban que el que iba a venir era un guerrero que los iba a salvar del imperio romano y que, ¿verdad? Y que iba a venir con espada y con lanza y todo lo contrario, ¿verdad? Venía ahí, ¿verdad? Con una actitud, ¿verdad? De servicio, manso, humilde, dispuesto a dar su vida. No venía dispuesto a matar a todos los romanos, venía dispuesto a dar su vida. Pero porque su sacrificio no era un tema material, era un tema espiritual, ¿verdad? Entonces, bueno, ya desde ahí el Mesías que esperaban los judíos no era en realidad lo que ellos esperaban, ¿verdad? Después, todas las generaciones de creyentes que han vivido después entre esos tiempos y nosotros, todo el mundo ha estado esperando la venida del Señor, la venida del Señor, la venida del Señor. Entonces, cuando se habla de que estamos en los últimos tiempos, si desde siempre la gente lo ha pensado así, ¿verdad? Si desde que vino el Señor la gente siempre ha pensado que ya casi venía el Señor de nuevo, que su segunda venida era en cualquier momento, entonces, ¿qué nos hace a nosotros tener convicción de que realmente son los últimos tiempos? O sea, ¿cómo podemos nosotros realmente saber si son los últimos tiempos y no ser unos más de los que creyeron que eran y no eran, ¿verdad? Y que pasan los tiempos, siguen pasando los años y viene otra generación y viene otra generación y resulta que dentro de 500 años van a decir, sí, es que en el 2026 la gente pensaba que... O sea, ¿cómo realmente podemos nosotros saber que estamos en los últimos tiempos de verdad? ¿Verdad? De verdad, de verdad. Recordemos que la palabra dice, la suma de tu verdad la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Yo no puedo sacar un versículo aislado, ¿verdad? Y crear toda una doctrina con base en ese versículo, sino que yo tengo que ver cómo un versículo explica al otro y cómo este otro versículo explica al otro. Y esto me va a dar un contexto completo de la realidad que estoy viviendo. Recordemos que la Biblia es palabra profética y por tanto la luz que nos dice qué va a pasar en que estamos viviendo. Díganme una cosa, ¿ustedes no creen que lo que más sentido tiene, porque es que la gente ya ni siquiera piensa con sentido y con lógica, simplemente piensa con el hígado en contra de todo lo que sea Dios, ¿verdad? Pero díganme si ustedes no creen que lo que más lógica tiene es que las cosas sean exactamente como Dios las hizo, exactamente como Dios las planeó. ¿Cómo? Que tenemos libertad, que con la libertad mal aprovechada tenemos un mundo que como resultado tiene lo que tiene, que Dios no mete la mano precisamente para respetar nuestra libertad, pero que al final de cuentas gana el bueno, que termina de eliminar el mal, es que es lo que más sentido tiene, hacer una creación tan hermosa, tan bien hecha, tan detallada, tan grande, para que todo siga igual, así como va, desde hace años y años y años y años, hace siglos. La gente está tan desesperanzada. Pero ¿saben cómo le llaman ustedes? ¿Saben ustedes cómo le llama la palabra de Dios a los que no creen en Dios? Les llaman necios sin esperanza. Dice, como los que no tienen esperanza. Qué cosa más terrible. O sea, y ellos se ahogan en su propia soberbia intelectual, ¿verdad? Tratando de racionalizar todo lo que ven, como si no pudieran como si no pudiera entender todas las cosas, ¿verdad? O la mente de Dios a través de su mente tan finita, tan limitada, ¿verdad? Hay un famoso santo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Creo que es San Agustín, ¿verdad? De Hipona, si no me equivoco, que llega y una vez vio un chiquito que estaba tratando de meter en una cubetita, ¿verdad? Estaba así en la orilla del agua, del mar, tratando de meterle una cubetita agua y agua y agua, y le dice este señor, ¿pero qué estás haciendo, niño? Y dice el niño, estoy tratando de meter el mar en la cubetita, ¿verdad? Y le dice este señor, pero ¿cómo se te ocurre que vas a poder meter el mar en la cubetita? ¡Qué pésima idea! Entonces él le dice, pero es lo mismo que usted trata de hacer, usted trata de meter en su mente la mente de Dios, ¿verdad? O sea, es imposible entender toda la mente de Dios a través de nuestra mente. De hecho, en Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de los hombres sin que esos terminaran de entender el plan de Dios de principio a fin. No hay manera de que podamos entender el plan de Dios completo porque Dios no quiere. Porque Dios no quiere ser amado por lógica, Dios no quiere ser amado
por racionalidad. Dios quiere ser amado en espíritu y en verdad. Como si no fuera suficiente, como si no me bastara tener vida, tener salud, tener una familia que me ama, tener techo. Y aunque no tuviera techo, ¿cuánta gente que ha sufrido tanto y que ha padecido tanto dolor y tanta miseria, y tanta angustia y tantas limitaciones, y viven enamorados de Dios? Porque es que hay algo en ellos, en su corazón, ese gozo del Espíritu Santo que no depende de dinero, que no depende de estatus, que no depende de estabilidad, no depende de nada. Pueden ser gozosos aunque se mueran de hambre, porque es que hay algo en sus corazones que los llena de fe, de esperanza. Lo contrario a esos necios, como dice la palabra, que aún teniéndolo todo, son infelices, son amargados, porque tienen todo el dinero del mundo, tienen propiedades, tienen estabilidad, tienen estatus social, pero hay algo que falta en sus corazones, que le da sentido a todo en su vida, que le daría sentido a todo en su vida, pero que al final de cuentas no está, que es ese gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es contra quien han peleado, es a quien han renegado, ¿verdad? A quien no han querido aceptar por soberbia intelectual. Entonces, como les decía, ¿verdad? Y Dios se encarga incluso de ridiculizar eso. ¿Cómo? Tratando de ser buenas personas a través de buenos actos y de respetar al prójimo, terminan aceptando cosas ridículas que al final de cuentas, por validar todas las verdades, ¿verdad? Las pseudo verdades, cuando en realidad el que dijo soy el camino, la verdad y la vida, a los que le creen, le hacen caso y se someten a su palabra, no hay gente más feliz, no hay gente más dichosa, no hay gente más esperanzada y no hay gente más gozosa y plena, independientemente de la condición material y toda la vanidad, ¿verdad? Entonces, podemos saber por diferentes razones, por ejemplo, que estamos en los últimos tiempos. Recordemos, bueno, ahorita una de las cosas que dice la palabra es que en los últimos tiempos iba a aumentar la ciencia y el conocimiento, ¿verdad? La ciencia y el conocimiento, bueno, ha aumentado drásticamente en los últimos siglos, ¿verdad? O sea, siglos, un par de siglos, ¿verdad? O sea, drásticamente, donde ya existen los motores de combustión y los vehículos, ¿verdad? Los carros, las motos, los aviones, todo. Cosa que no existió por casi que la mayoría del tiempo que ha estado el humano sobre el planeta Tierra, ¿verdad? Imaginemos la realidad hace 300 años, todo con botecitos de vela y todo en madera y todo súper básico, súper rudimentario, ¿verdad? Pero bueno, llega el Señor y dice que en los últimos tiempos se va a aumentar la ciencia y el conocimiento y que todo el mundo andaría como loco moviéndose de un lado para el otro, corriendo. Imagínense un mundo sin los vehículos que tenemos hoy en día. Por más que la gente corra por un lado para el otro, no se va a ver como se ve hoy la ciudad llena de carros a 80 kilómetros por hora, uno para el otro, luego el avión que pasa por encima, el helicóptero, la avioneta, el dron. Es que no, bueno, eso es una de tantas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Por ejemplo, la profecía de Daniel, ¿verdad? Con respecto al sueño del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, ¿verdad? En el que había diferentes una estatua con diferentes materiales y cada material representaba un imperio mundial que se iba a levantar, un imperio antisemita que se iba a levantar en contra de Israel y que al final de los tiempos el que iba a venir a quitar todo imperio humano para establecer un imperio perfecto y celestial aquí en la tierra entre nosotros es el Señor Jesús. Entonces llega el rey Nabucodonosor, sueña con esta estatua que tiene la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro, ¿verdad? Ya, bueno, Israel pasó por muchos imperios, ¿verdad? Que los afectaron directamente, ¿verdad? Los egipcios, los asirios, los babilonios, los medo-persas, los griegos, los romanos, y después de todos esos imperios, que eran los que estaban representados en la estatua con la que se soñó Nabucodonosor, la cabeza de oro, era Babilonia, ¿verdad? Después el pecho de plata, los medos y los persas, ¿verdad? Que Persia, por cierto, es Irán, cambió de nombre en 1935, pero antes se llamaba Persia. Después, el vientre de bronce, ¿verdad? Que es Grecia, las piernas de hierro, que es Roma, y los pies, ¿verdad? Según las interpretaciones teológicas en general, se dice que es una alianza, ¿verdad? La misma palabra de Dios explica que hay dos materiales en los pies, es una mezcla de hierro con barro. Oh, qué interesante, porque ahí se van atando cabos interesantes. Por ejemplo, ¿por qué hierro con barro? O sea, ¿por qué la estatua con la que soñó Nabucodonosor, que representaba cada una de esas partes, un imperio mundial que se iba a levantar antes del regreso de Cristo, y por eso no ha venido Cristo de vuelta?
porque no ha terminado de pasar lo que tiene que pasar. Para aquellos que digan, han pasado 2000 años y nunca vino de vuelta, no tenía que venir todavía tienen que pasar cosas. Entonces, esa alianza o esa mezcla de materiales incompatibles, porque uno no puede mezclar hierro con barro, no se van a mezclar. Son alianzas humanas entre culturas y pueblos incompatibles. Recordemos lo que dije ahorita hace un rato. Cuando una persona no tiene a Dios en su corazón y no tiene convicciones de verdad, de la verdad, es capaz de validar cualquier cosa. O sea, ay no, todo bien, los musulmanes con los cristianos y que todo el mundo ahí comparta país y comparta tierra, y que no se puede. O sea, qué feo tener que decirlo así tan sincero y tan directo, pero no se puede, no porque uno diga que son mala gente, o es que son personas que tienen, ahora, se pueden convertir, pueden aceptar la verdad de Cristo, y muchos lo están haciendo, y pueden cambiar su manera de pensar, pero muchos de ellos dan su vida por convicciones falsas, engañosas, como dice la palabra, doctrinas de demonios, ¿verdad? Son personas que están convencidas de que tienen, porque se lo dice el Corán, que tienen que eliminar a los infieles. ¿Quiénes son infieles? Todos los que no sean musulmanes. Entonces ellos incluso tienen permitido, digamos, de parte de Alá, mentir con tal de que esa mentira justifique un fin más grande, ¿verdad? Que es dispersar el reino de Alá, ¿verdad? Por todas partes. Entonces ellos no van a tener problema de poner carita de cordero degollado para venirse a meter en nuevos países e ir reemplazando a las poblaciones a punta de reproducción, ¿verdad? Porque por cada niño que tiene un cristiano, normalmente ellos tienen 5 o 6, ¿verdad? Entonces, es gente que no es compatible con la cultura cristiana, no porque nosotros seamos incómodos, mala gente, es que el cristiano, por lo que Dios en su palabra le dice, no tiene problema en acoger al extranjero, no tiene problema en ser de bendición para su hermano. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Dios que nos dice, ponga la otra mejilla. Ellos tienen un Dios que les dice, hay que matar a todos los infieles. Y cuando veas un cristiano detrás del arbusto, el arbusto te dirá, aquí está el cristiano para que lo mates. Así dice el Corán, ¿verdad? Entonces, no es que, vamos a ver, no es que Israel quiere destruir a Palestina y ya. Es que vamos a ver, jamás que gobierna gran parte de ese territorio, tienen como propósito, dentro de su carta fundacional, está especificado, destruir a Israel. Es que cómo uno puede tener un vecino que quiere destruirlo. O sea, si mi vecino no me quiere destruir, yo puedo vivir tranquilamente con él a la par. Pero si mi vecino me quiere destruir, yo no puedo estar en paz. Y van a haber conflictos, y van a haber problemas, ¿verdad? Entonces, la razón por la que son culturas y civilizaciones incompatibles no es porque los seres humanos no se puedan llevar entre sí, es porque hay convicciones religiosas, políticas, que les impiden compartir la vida. No se puede. Ellos están dispuestos a dar la vida por lo que es que Alá les ha dicho, ¿verdad? De que hay que matar a todo infiel. O sea, y llegamos a esas formas de razonar tan locas de la gente que llegan a pensar que el pobre Ali que mataron, Jamenei, que la víctima es él y que Irán más bien es símbolo de resistencia en contra del malvado Israel. O sea, una lógica tan torcida, tan torcida, y también es ignorancia. Es ignorancia porque muchas veces no hay otra explicación, aparte de la soberbia, la ignorancia de que no sepan que realmente es un país que ha financiado a muchos terroristas, o que los otros en su carta fundacional tienen como objetivo explícito exterminar a Israel. O sea, es que, ¿verdad? Es complejo. Pero entonces, los pies de la estatua con la que soñó Nabucodonosor son una mezcla de pueblos incompatibles, son alianzas incompatibles, porque aunque ellos digan de la boca para afuera que están dispuestos a lo que sea, bla, 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 en su corazón hay convicciones que los llevan a hacer otras cosas, que los llevan a poner como prioridad principal sobre todas las cosas que Alá, ¿verdad? Y su Corán y su ley Sharia se disperse por todo el mundo. Ahora, digamos, el Islam es una religión política, no es como el cristianismo. ¿Qué dijo Cristo?
dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Jesús no le interesa revolver el gobierno local con el gobierno de los cielos. Por supuesto que estaremos contentos si no aprobamos el aborto, si estaremos contentos si no aprobamos, no sé, todas las cosas que vayan en contra de sus principios. Pero él no se complica con eso porque para eso él va a venir de vuelta. Él va a venir de vuelta para establecer su reino. Entonces, él dijo, bueno, pagarle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, si usted tiene que pagar impuestos, vaya a pagar sus impuestos. Si tiene que pagar el recibo, vaya a pagar el recibo. Si tiene que pagar, no parquearse en línea amarilla, no se parquee en línea amarilla. Pero que su corazón esté con Dios, que su corazón siga la ley de Dios, que su corazón no apostate de la fe, sino que se mantenga firme e íntegro a lo que Dios sí quiere, ¿verdad? Entonces, por eso es que no podemos mezclarnos, no se puede. Son personas que tienen una religión política, directamente política. A donde sea que vayan a una comunidad musulmana, ellos van a buscar la manera de involucrarse en la política e infiltrarse en la política para que su religión termine teniendo implicaciones políticas, cosa que no hace la comunidad cristiana. De alguna manera se intenta a veces, ¿verdad? Que hay ciertos partidos políticos que tal vez tienen afinidad con todo lo cristiano, etcétera, pero en general no es así, ¿verdad? O sea, esta gente no hay división, es una religión política, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos que han pasado todos los imperios que se habían profetizado en el libro de Daniel, que ya pasaron, ¿verdad? Los persas, los griegos, los romanos, todos esos imperios se tenían que levantar, y el imperio, o el último imperio que se está levantando al final de los tiempos, es precisamente el imperio de las alianzas humanas, ¿verdad? De un mundo globalizado. Eso nos da una pista de que estamos en los últimos tiempos. Ahora, hay una profecía que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? La profecía de las 70 semanas de Daniel, Dios le dijo a él que para su pueblo estaba determinado desde la orden de la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 70 semanas, ¿verdad? Bueno, resulta que pasaron exactamente desde el primer momento en que se dio esa orden de la reconstrucción de Jerusalén hasta que llegó Jesús en el burrito entrando ahí en su entrada triunfal, 483 años, porque ellos tenían semanas de años, ¿verdad? O sea, 7 años es una semana. Los judíos tienen semanas de años, entonces una semana en ese contexto representaba 7 años. Entonces, haciendo la multiplicación, los 483 años es el tiempo de las 69 semanas realmente que estaban destinados para ellos, y falta una semana, que es la semana, ¿verdad?, que se habla de la tribulación, que son los 7 años, ¿verdad?, que va a gobernar el anticristo. También otra cosa que nos lleva a entender que estamos en los últimos tiempos es la existencia de un Israel, porque todo lo que son profecías de los últimos tiempos se tienen que cumplir sobre un pueblo de Israel. ¿Cómo se iban a cumplir antes de 1948? Si ni siquiera había un Israel sobre el cual se fueran a cumplir esas profecías. Entonces tenía que existir un pueblo de Israel que viniera a recuperar su tierra el 14 de mayo de 1948 y en un día formar una nación que hasta el momento es, bueno, exactamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que es un pueblo ingrato, terco, de dura cerviz, que es un pueblo idólatra, que es un pueblo de todo. Y claro, por eso mucha gente lo tiene contra Israel también, ¿verdad? Porque tampoco es que son el mejor ejemplo en muchas cosas, pero por otro lado Dios los honra, porque es su pueblo. Entonces son una eminencia en todo tipo de ciencias y de descubrimientos y de todo, ¿verdad? Por el poder militar y de un montón de cosas. Porque es que Dios, ¿qué dice en su palabra? Que Él, del oír y menospreciado del mundo, se vale para glorificarse a través de eso y para avergonzar a los sabios. Gloria a Dios, Él sabe qué hace, qué no hace y cómo lo hace, ¿verdad? Entonces, primero, para que saber que estamos en los últimos tiempos, tenía que haber un Israel, tenía que volver a existir un Israel. No solo eso, cuando le dijeron los discípulos al Señor Jesús, en el monte le dijeron, dinos cuándo serán tu venida y las señales, ¿verdad?, del fin del siglo. Él dice, bueno, a ustedes no les corresponde saber los tiempos y las sazones, pero, y cuando dijo el pero, les iba a decir algo que nos iba a traer luz a nosotros que viviéramos en el futuro, ¿verdad? No era tanto mensaje para ellos, sino para los que fueran a leer la Biblia posteriormente.
Y él dijo, cuando vean que la higuera renace, ¿verdad? Y brota de ella su hoja, sabe que el verano está cerca, de cierto les digo que no pasará esta generación sin que se cumplan todas las palabras. Resulta que la higuera siempre es Israel, siempre que se hace alusión a Israel, se habla de la higuera, de la palabra de Dios. Entonces, cuando brota la higuera, ¿cuándo vuelve a brotar la higuera? No existió por mucho tiempo, estuvo muerta. Bueno, vuelve a brotar el 14 de mayo de 1948. Dale, una pregunta, porque Jesús, digamos, en ese año que cuando dijo la higuera, dijo que no iba a volver a hacer fruto, ¿cierto? Y luego dice que ahora dice que cuando fructifique, digamos, la higuera, entonces... Bueno, habría que ver todo el contexto exactamente también para ver por qué maldijo. Porque Dios también a veces maldice, ¿verdad? O sea, no está exento de poderlo hacer. Pero independientemente de eso, en este contexto, digamos, de cuando ellos le preguntan que cuál es el final del tiempo, ¿verdad? Y las señales, él se enfoca en que, incluso, vea qué interesante, porque eso que dice usted, pasó. O sea, ¿por cuánto tiempo no existió? ¿Por cuánto tiempo no fue fructífero? ¿Por cuánto tiempo los mismos gobiernos o imperios los desterraron, los exiliaron, ¿verdad? Y ellos por el mundo ahí dispersos. O sea, ve qué interesante, porque usted hace la pregunta y también se contesta ahí mismo. Porque por mucho tiempo, como estuvieron muertos, por eso dice que cuando vean que la higuera vuelve a brotar, ¿verdad? Ale, perdón, sí, es que con referente a esa cita bíblica que menciona Isaac, es porque la higuera tiene 2 veces al año, o sea, dos frutos, antes de que brote el fruto y el fruto pequeño. Entonces, cuando Jesús abre la higuera, estaba buscando ese fruto pequeño que tenía, que era comestible, pero que no era tan sabroso como el higo grande, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor la maldice. Pero de todo, como le dijo ahora Alejandro, es que Israel también iba a ser desterrado y que casi por 1600 años, bueno, más de 1600, ¿verdad? En el año 70 fueron desterrados, bueno, digamos que casi 2000 años y vuelven a que vuelva a florecer, a renacer la higuera. Claro, entonces ve que, por ejemplo, en el momento en que vuelvan a ser Israel, no es que vuelvan a ser ya como hay evento ahí, ¿verdad? Todos los eventos proféticos tienen un momento específico de ser, una manera específica de ser. Por ejemplo, que en el momento en que Jesús viniera así en su entrada triunfal ahí a Jerusalén, en el burrito, fuera justa, exacta y matemáticamente 483 años después de la orden de reconstrucción de Jerusalén, no es casualidad tampoco, es tan preciso, es tan exacto, que es una manera más de decir, yo estoy detrás de todo lo que está pasando, ¿verdad? La que Dios demuestra que proféticamente Él no falla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese sermón del monte, ¿verdad? Cuando Él les dice que en el momento en que Israel vuelve a retoñar, no pasará esa generación sin que se cumplan todas las palabras. Y luego en el Salmo 90 dice que es una generación. Bíblicamente una generación es entre 70 y 80 años. Dice, una generación son 70 años, 80 los más robustos. Llevamos 78 años. O sea, y no estoy diciendo que es que entonces exactamente en el 2028 va a pasar no sé qué, no puedo poner fechas, ¿verdad? Porque sería irresponsable de parte mía poner fechas, pero es interesante, es interesantísimo ver que, por ejemplo, en Inglaterra, ahorita hay un proyecto para que en el 2028 sea obligatoria una identificación digital para poder trabajar. O sea, no es que la identificación obligatoria, o sea, como digo, no es que la identificación digital es obligatoria tenerla y ya. No, es que es una condicionante para poder trabajar. ¿Me explico? O sea, es más allá de simplemente tenerla. Como que en Costa Rica usted le diga, bueno, sí, puedes tener una cédula digital o no. Eso está bien, es opcional, lo que usted quiera. Pero cuando usted le dicen que es que o la tiene digital o no puede trabajar, estamos entrando ya a otro nivel, ¿verdad? De condicionamiento ya todavía más cercano a lo que la Biblia explica al final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, yo no voy a decir que es que son para años exactamente esto y el otro, pero tampoco me impresionaría. O sea, es que ahora cada vez va más rápido todo. Ahora, vamos a ver, con respecto al anticristo, no es un ente espiritual, ni un fantasma, ni nada así, ¿verdad? Ni un espíritu, es una persona. O sea, así como prácticamente Jesucristo es Dios encarnado, el anticristo es Satanás encarnado, básicamente. Es una persona
pero con poderes satánicos, con sabiduría satánica, con inteligencia satánica. Y recordemos que Satanás no es tonto, ni feo, ni nada de eso. Es una belleza, está repleto de sabiduría, acabado de hermosura, como dice la palabra, ¿verdad? Porque precisamente por eso se ensobreció contra Dios, porque es que era divino, ¿verdad? Entonces, claro, tiene toda la facilidad de palabra, las facultades necesarias para envolver a cualquiera y a una población mundial que de por sí ya le da la espalda a Dios y que está deseando escuchar que le digan todo un montón de mentiras que van a ir a decir, le van a aplaudir, lo van a recibir, lo van a alabar, y uno aquí, ¿verdad? Como creyente del verdadero Dios, no le va a quedar más que demostrar su fidelidad. ¿Cuándo es que uno muestra su fidelidad? Cuando está fácil o cuando está difícil. Cuando está difícil. ¿Cuándo es que usted le muestra a su mujer que usted es fiel a ella? ¿Sí? Cuando otras 10 le dan bola, ¿verdad? Si nadie le da bola, entonces no hay nada con qué luchar. Igual, si usted tiene un mundo entero en contra de usted porque usted defiende la verdad, ahí usted muestra su fidelidad. Pero si nadie le lleva al contrario, usted puede ir como que camuflarse en la sociedad y todo bien, qué fácil, ¿verdad? Ser cristiano. Ahora Dios nos va a ir a empezar a tallar poco a poco, más y más, para que nosotros nos tengamos que ir viendo confrontados con un mundo que nos va a llevar a la contraria. Aunque uno no se quiera poner a pelear con la gente, aunque uno no quiera estar llevando a contra la gente, uno va a tener que defender la verdad. Y no significa andar peleando, significa hablar con la verdad, como Jesús. Jesús no era que se agarraba ahí con la gente, ¿verdad? Es que él era la pura verdad, hablando, era sincero, era franco, era Dios. Entonces caía mal, ¿verdad? Producía esa repulsión, porque era tan sincero, ¿verdad? Pero bueno, el anticristo va a empezar a dominar en todo tipo de ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, religioso, político y económico. Que son tres cosas que están completamente ligadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el ámbito religioso se están moviendo cosas o promoviendo cosas como lo que se llama el movimiento ecuménico, ¿verdad? Que es unificar religiones. Porque como de por sí da igual, no hay verdades, eso de que a Cristo diga que es verdad o lo que sea, al final de cuentas, para aquellos que apoyen el ecumenismo no quiere decir nada, ¿verdad? O sea, es como, porque la gente cuando no cree que de verdad hay una verdad, le da igual relativizar todo, mezclar todo, unirlo todo, hacer una masa ahí, y que todo eso sirva ahí para que la gente se entienda y todos se medio lleven entre ellos. Es que no, o sea, cuando defendemos la verdad en un mundo de mentiras, vamos a tener sí o sí que confrontar, vamos a tener sí o sí que confrontar. Entonces, en el ámbito religioso, bueno, se menosprecia a Cristo, se le baja el piso, se desacredita totalmente a Cristo y se empieza a acreditar otras cosas. Por eso les digo que el enemigo es tan astuto y Dios es tan digno que él tampoco va a venir a rogarle a nadie que le crea lo que ya él hizo evidente, lo que ya él hizo, ¿verdad? Como a través de profecías, a través de señales, prodigios, milagros. Él no se va a poner a rogarle a la gente, por favor, créanme. Pues ya él hizo lo necesario. Si usted no quiere y de verdad se empeña en no creer y se deleita en no creer, él le va a hacer el favor de enviarle un poder engañoso para que usted termine de ser feliz en no creerle. O sea, feliz, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Feliz para su carne, para su orgullo, para... Vamos a tener conocimiento. Sí, claro. Claro. El conocimiento, ya no podemos decir sí o no. Sí. Ah, no, por eso decimos que es el que lo rechaza, porque lo saben. Si no lo supieran, no lo estarían rechazando, simplemente ni siquiera lo saben. Pero el que fue informado, el que lo supo y lo rechazó, y se complació en rechazarlo y se empeñó en rechazarlo, entonces Dios le manda un poder engañoso para que termine de ser engañado, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo político también, ya vemos que muchas veces van teniendo auge, ¿verdad? E influencia muy importante en universidades públicas, en redes sociales, todos los movimientos políticos que niegan a Dios, ¿verdad? Los movimientos políticos que niegan a Dios son precisamente los que apoyan validar las pseudo-verdades de cada quien. Entonces, ¿por qué? Porque no creen en Dios. Entonces, como no hay un Dios que diga, yo soy la verdad, entonces, como yo quiero ser buena persona, ¿a quién le tengo que respetar? A mi prójimo. Si mi prójimo dice que para él la verdad es que el cielo es verde, entonces yo le voy a decir que sí, ¿verdad? El cielo es verde y ya después yo sigo con mi verdad y cada quien con su verdad.
porque no hay un Dios de por medio, porque no hay un respeto a Dios, a la verdad, al camino, a la vida, no lo hay. Entonces, vemos que en el ámbito político empiezan a tener cada vez más peso un montón de movimientos y posiciones políticas que apoyan todo lo que al ser humano se le ocurra decir que está bien, que es verdad, que es válido, y la gente cada vez se lo aplaude más. En lo económico también, vivimos en un mundo donde hace apenas, no sé, 50 años, menos, pero digamos 50, para ir a otro país había que ver cómo se conseguía la moneda local de ese país para poder ir a hacer las transacciones, y si iba a tal país dólares, si iba a tal país los yuanes, si iba a tal país las rupias, si iba a tal país. ¿Por qué? Porque no había tarjetas de crédito o de débito que hicieran la transacción automáticamente y me cobren una comisión y no sé qué. No estaba tan automatizado, no estaba tan avanzado. ¿No? Hoy sí. Yo trabajo en turismo, si vienen turistas aquí, yo les digo, claro, usted puede pagar con la tarjeta, no hay problema, en todo lado. Aunque vengan del país que vengan, la tarjeta llega, la pasan y se cobra lo que está en cobrar, independientemente de que en su cuenta bancaria esté depositado otra moneda. Ya todo está automatizado, está unificado, y no solo en términos de compatibilidad, sino de información. Toda transacción que se hace queda registrada, se sabe qué se hizo, dónde se hizo, a qué hora se hizo, entre quiénes se hizo, ¿verdad? Entonces, toda la información que nosotros seres humanos promedio del montón, ¿verdad? Del pueblo, subestimamos, los que gobiernan, los que mandan, los que ordenan, ellos no subestiman ni un gramo, ¿verdad?, de información. Ellos todo lo almacenan, todo lo guardan, y ellos saben que la información es poder, ¿verdad? Uno todo lo borra, lo quita, lo que sea, porque uno ni siquiera está, ¿verdad?, a veces como a la defensiva, pero esa gente sabe que todo eso es poder. Entonces, vean qué interesante como va a ir abarcando más y más y más territorio en el ámbito religioso, político y económico. En el momento en el que ya la población, ¿verdad? Recordemos que toda dictadura, bueno, suele surgir de ese caldo de cultivo que es una población desesperada, una población sedienta por justicia, por soluciones, y eso es lo que va a traer, eso es lo que el anticristo va a traer, falsas soluciones, falsa paz, falsa seguridad, pero eso es lo que va a traer. Soluciones, sea como sean, son soluciones falsas, pero son soluciones, ¿verdad? Al ámbito religioso, al ámbito político, al ámbito de todo, ¿verdad? Económico, soluciones, y claro, la gente va a quedar encantada. Ahora, un punto muy importante de esta prédica es, y de mi parte, digamos, creo que es de lo más importante, es que nosotros nos enfoquemos y nos mentalicemos en ser valientes. ¿Por qué? Porque siempre se habla también del rapto y no sé qué, y eso nos va a sacar de la aflicción, y de que ahí nos vamos y no sé qué. No, eso no es doctrina esencial, eso es doctrina secundaria, o sea, eso es doctrina, eso es parte de, eso es saber que sí, que va a haber un rapto, que Dios tomará a los suyos y los traerá consigo para estar con Él y todo, pero recordemos que hay muchas posiciones teológicas con respecto a eso, que pretribulación, que en medio de la tribulación, que post-tribulación, que en la ira, que no sé. Entonces, bueno, los que dicen que es pretribulación, dicen que es porque dicen que a partir de Apocalipsis 4, por ahí ya no se vuelve a mencionar la iglesia, y que también porque dicen que es que Dios no nos puso para la ira, y que también, bueno, hay argumentos. También los que dicen que es en otro momento y en otro momento. Yo personalmente sí creo que vamos a tener que pasar tribulación. También la Biblia dice, ¿verdad? Los que sobrevivan, esto y el otro, y los que no se hagan marcar. Pero entonces, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de ser valientes? Porque no podemos basar nuestra relación con Dios y nuestra fe y nuestras convicciones en el consuelo de que nos vamos a ir y no vamos a tener que padecer por nada. Es que a Dios no le interesa que de la misma manera que a Dios no le interesa que entendamos todos los misterios y que lo amemos porque entendemos todo, sino que lo amemos de corazón, incluso no entendiendo un montón de cosas. De esa misma manera, tampoco quiere que nos portemos bien solamente porque pensamos que un rapto llega ahorita y ya no fuimos y no tuvimos que padecer nada. Al contrario, a Dios no le interesa que nosotros sepamos días, horas, fechas exactas, y lo sabemos. La Biblia está llena de ejemplos y de momentos, ya va a terminar, de ejemplos y de momentos en los que nos dice
bienaventurados los que creyeron sin haber visto, ¿verdad? Bienaventurados los que creyeron, bienaventurados los que creyeron sin haber visto, que nadie sabe el día ni la hora, que, ¿verdad? O sea, el Señor hace evidente y manifiesto muchas veces en su palabra que a Él no le interesa ser amado por interés, ni por conveniencia, ni por estrategia, ni porque lo calculamos, sino digamos, un amor genuino, auténtico, que está dispuesto a llegar hasta el final de la mano de Él, ¿verdad? Independientemente de que tengamos que sufrir, no sabemos qué tanto hay que sufrir. Ya de por sí, estar en Costa Rica y vivir como vivimos es un privilegio inmenso. Si al día de mañana nos toca poner la cabeza, la ponemos. Y ya. Y ya. Es que ¿de qué le vale al hombre, ¿verdad?, ganar el mundo si pierde su alma? Ahora, ya un detallito mínimo para terminar. Estaba viendo a un pastor más temprano que él decía, ¿verdad?, que en el Apocalipsis mencionaba 3 iras. Mencionaba la ira de los pueblos, mencionaba la ira del dragón y mencionaba la ira de Dios. Entonces, ¿de cuáles iras nos va a librar el Señor? Si el Señor nos quiere permitir padecer por la ira de los pueblos, padezcamos la ira de los pueblos, que no nos quieran, que nos rechacen, que hey, toca. Si Dios no nos va a librar de la ira del dragón, también, que va a mandar a los pueblos a atacarnos o lo que sea, pero sí nos libró de su propia ira, de la ira de Dios. Eso es lo más importante. Nos libró de la ira de Dios a través del sacrificio del Señor Jesús. Entonces, ya sabemos que ya fuimos librados de la ira de Dios, que es lo más importante, es lo que tiene repercusiones eternas. Dice el Señor, no le teman a quien puede matar su cuerpo, sino a quien tiene control de su espíritu y de su destino eterno. Sabemos que no sabemos cuándo será la venida del Señor exactamente, ni cuándo raptará a los suyos y para que salgan con Él y todo. No sabemos cuánto vamos a tener que padecer, pero sabemos que vale toda la pena y que no nos vamos a doblegar delante de las mentiras de la sociedad para quedarle bien a las personas. ¿De qué me sirve a mí ganarme la aprobación de una persona si pierdo la aprobación de quien me dio la vida? Para nada. Entonces, ese era el mensajito por ahora, ¿verdad? Luego podemos en otros momentos también profundizar otros temas más, pero es importante entender que esto está cerca por muchos motivos. Recordemos en el sermón, ¿verdad?, del monte, el Señor dijo, cuando vuelva a nacer la higuera, no pasará esta generación, ¿verdad? Ya nació en el 48, estamos en el 2026, estamos a 78 años de ese momento y todo pinta cercano. Después, ya pasaron los imperios que tienen que pasar también en la profecía de Nabucodonosor, ¿verdad?, de Daniel. Y se está dando todo lo necesario para que llegue a los pies de la estatua, que es la alianza de hierro y barro, antes de que venga la piedra con la que el señor Nabucodonosor, que venía a romper esa estatua, porque viene a romper todos los reinos del hombre. Ya no va a ser el hombre gobernando, va a ser el Señor gobernando directamente. Y también la profecía de las 70 semanas, es cumplir las semanas que tienen que cumplir en su tiempo, y está reservado el tiempo para la última semana, ¿verdad?, del anticristo. Un mundo globalizado, un mundo que corre de un lado para el otro, donde la ciencia y el conocimiento están avanzados, un mundo inmoral, moralmente descompuesto totalmente por todo lado, un mundo donde se llama malo a lo bueno y bueno a lo malo, un mundo donde se ridiculiza a Dios, se burla de Él, un mundo como en los días de Noé, que dice la palabra, es que hay demasiadas señales, demasiadas, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que cuando venga el Señor, así ya en resumen, establece su reino milenial por 1000 años, habrá paz y justicia verdaderas, todavía existirá la muerte y el pecado, todavía, pero ya reinado por Dios, que es perfecto directamente, que dice la palabra que no va a gobernar conforme a lo que vean sus ojos, sino conforme a la sabiduría que Dios le va a dar, ¿verdad? Y después del milenio y la eternidad, entonces no hay nada que temer, estamos del lado correcto, le hemos decidido poner nuestra fe y nuestra confianza en quien dijo, soy camino, verdad y vida, y lo demostró diciendo, voy a morir tal día, voy a resucitar tal día, lo cumplió todo al pie de la letra, más de 300 profecías que cumplió mientras que vivió, nacimiento, muerte, resurrección, hechos, todo, estamos súper bien respaldados, no se preocupen, no tengan miedo, vamos para adelante y vamos valientes. Entonces, bueno, ese es el mensajito, vamos a poner el nombre del Señor, ¿verdad? Sí, amén.
Bueno, Padre, te damos las gracias, Señor, por esta hora. Gracias porque tú eres un Dios de verdad, porque tú eres el único Dios. Solo que así se habla en la tradición, ¿verdad? Cuando decimos un Dios, pero tú eres el Dios, el único, el verdadero, el único que ha hecho lo necesario para demostrar que es Dios, el único que ha hecho lo necesario para demostrar lo digno que es de honra, gloria, alabanza, de confianza, de honor. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, no porque seamos religiosos por fanatismo, sino porque tenemos convicción de que tú has hecho un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestro entendimiento de la vida y de la realidad, porque te ha placido, Señor, darnos este regalo, este tesoro, de poder entender, Señor, con más profundidad los propósitos de la vida, de la realidad, incluso del dolor, del pecado, de la muerte, de la tristeza, porque todo, Señor, en ti tiene sentido, y a los hijos de Dios y a los que te aman, todas las cosas les ayudan para bien, incluso aquellas, Señor, que parecieran ser dolorosas, que parecieran no tener propósito ni sentido. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que te aman y ponen en ti su confianza. E incluso si tenemos que padecer dolor, tristeza, tribulación, persecución, te pedimos, Señor, que pongas en nosotros la fuerza, la valentía y el honor para, Señor, hacer lo necesario para que hasta el fin nunca, Señor, nunca fallemos, Señor, en dar testimonio de que tú eres Dios, de que tú eres verdad, de que tú eres real, y de que tú, Señor, galardonas, Señor, y premias y honras y bendices a los que en ti deciden confiar y poner en ti, Señor, su fe, su confianza y su amor. Te damos gracias por todo, Señor. Te pido que digas a este pueblo, que selle estas palabras en su corazón, Señor, y que sean un hacer diario, Señor, y cuando tengan que ir, levanten la frente en alto y no se avergüencen, Señor, de levantar bandera por la verdad, porque en un mundo de mentiras, Señor, no hay nada más placentero y el orgullecedor, Señor, que defender la verdad, aunque seamos rechazados, aunque seamos señalados, porque quienes nos rechazan y nos señalan no tienen esperanza y son necios delante de ti. Te damos las gracias por hacernos personas con esperanza, con propósito y con el gran honor, Señor, de participar también en tu plan de redención para los demás a través de compartir las buenas nuevas de salvación con toda criatura en el mundo. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que cualquier venganza, cobro y revancha de las tinieblas que quieran levantarse en contra de nosotros sea completamente deshecha por tu poder y tu amor. Y también, Señor, que pronto vengas y estemos gozándonos contigo, de haber permanecido hasta el final fieles contigo, Señor, y gozarnos, Señor, de que se cumplió tu verdad, tu plan y tu justicia. Gracias por todo, Señor. Te pedimos también que bendiga los alimentos. Y gracias por cada persona aquí presente, por cada corazón, porque tú, Señor, por cada uno diste tu vida. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén.